Vamos a ver el tercer pasaje en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5. Es increíble cuando uno estudia el Nuevo Testamento, es increíble la cantidad de versículos que hablan acerca de la disciplina eclesiástica. Cuando algunas veces pensamos que es un versículo aislado por acá o por allá, pero en muchas de las iglesias Pablo trató acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Ya hemos visto un poco del contexto de un hombre que estaba en la iglesia y había cometido incesto, vivía con la mujer de su padre. La iglesia estaba envanecida, decía, somos tolerantes, amamos a todos. Dejaban que el hombre continúe en la comunión de los hermanos, y Pablo le dice, ustedes reúnense en el nombre del Señor Jesucristo, yo estoy presente en espíritu. O sea, él por carta ya estaba poniendo su voto, y le dice que el tal se ha entregado a Satanás. Ya vimos qué significa. Básicamente es el hecho de decir, estamos excluyéndolos de la membresía, y tiene que ver con el hecho de permitir que Dios, o pedir que Dios quite, alguna protección de la vida de esta persona para que Satanás tenga permiso para hacer cosas, aún físicas, en su salud, ¿no? Para que esa persona tenga alguna clase de sufrimiento con el propósito de volver a hacerlo recapacitar, como aquel hijo pródigo que cuando estaba dando de comer a los chanchos, ahí recapacitó sufriendo, sentía hambre, sentía frío, estaba sucio y todo, y ahí recapacitó y volvió a la casa del Padre. Y eso es lo que es esa excomunión o entregarlo a Satanás. No es decir, ya nunca más te vamos a ver, estás condenado, sino es el hecho de tener, podríamos decir, que Dios quite cierta protección sobre su vida para que esa persona pueda sentir la disciplina y pueda volver entonces arrepentido a la comunión del Señor. Y dice así en el versículo 9: os escribí por carta que no juntéis con los fornicarios. O sea, Pablo le había escrito y le había dicho, no se junten con los fornicarios, pero le va a explicar ahora, porque aparentemente habían malentendido. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Imagínense si no podemos tener contacto con personas que sean fornicarias, ladrones, o idólatras, o avaras. Entonces, como Pablo dice, tendríamos que ir a Marte o ir a la Luna, porque no podríamos juntarnos con nadie. Dice, más bien, versículo 11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El incrédulo no tiene la gracia de Dios, no ha nacido de nuevo como para dejar estas cosas. Uno no espera nada más de las personas que no conocen a Cristo, pero de las personas que dicen conocer a Cristo, sí. Uno espera una vida diferente, porque es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces, con esa clase de persona, si es avara, si es fornicaria, si es ladrona, si es idólatra, dice, no juntéis con ellos, ni aun comáis con ellos. Les está explicando, no tengan tiempo de comunión o de compañerismo con una persona que dice ser cristiana, dice ser hermano en la fe, pero no vive como un hermano en la fe. Entonces Pablo nuevamente, que un creyente no debería participar de un asado, una cena o una comida con una persona impenitente, o sea que no se arrepiente. Cuando uno invita a otra persona a comer, quiere tener la oportunidad para conocerla, para conocer mejor a la otra persona, quiere tener compañerismo con ella, ¿no? A esa clase de personas invitamos. Y podríamos invitar a una persona incrédula para conocerla, para poder evangelizarla. Pero no vamos a invitar a un creyente que ha sido disciplinado en la iglesia a tener un asado, a comer, a compartir un tiempo juntos. Pablo dice, esa es lo que tenemos que hacer, apartarnos, ni aun comer con ellos. Ahora, está la pregunta, ¿qué si es un familiar?
que si normalmente pasamos Navidad juntos, esa es una situación diferente. Cuando uno tiene una familia, ¿no? Porque podríamos pensar, vamos a decir un hijo que está disciplinado en la iglesia. Bueno, hijo, ya no podés comer en la mesa, vos comés en aquella otra mesa, nosotros comemos acá. Esa no es la situación, porque es una situación familiar, uno come con la familia. Pero esto es, hablamos de compañerismo de la hermandad cristiana, ¿sí? Debe haber una clase de distancia. Así que significa que los otros creyentes de la iglesia no tienen comunión o no deben juntarse con la persona para tener comunión. Pero en tercer lugar significa que cada vez que los creyentes de la iglesia hagan contacto con este hermano impenitente, con esta persona que ha sido disciplinada fuera de la iglesia, será para amonestarlo de parte del Señor. Y por eso entonces hay contacto. No es que uno ya no habla más, pero cuando habla ya no es de la misma manera. Y con esto me gustaría que veamos aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Normalmente nos dedicamos a estudiar el pasaje de Mateo, pero esta frase, tenlo por gentil y publicano, no es algo necesariamente común que usamos todos los días en nuestro vocabulario, y por eso estamos viendo qué significa, y a través de los otros pasajes de la Biblia y del Nuevo Testamento podemos averiguar qué significa eso. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15, nos dice así. 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, la enseñanza aquí del apóstol Pablo es que debemos amonestarlo como a hermano. Dice en un primer lugar, dice señalarlo, o sea, significa distinguirlo o marcarlo para evitar. Bueno, hermanos, fulano de tal ha cometido este pecado, no se quiere arrepentir, ya hemos hecho todos los pasos y bueno, los animamos a no juntarse. Y cuando se junten, ¿sí? Amonéstenle de parte del Señor para que se arrepiente y vuelva a la comunión. Entonces, tienen la idea, esto se hace en esa reunión de miembros, cuando se juntan los miembros de la iglesia en particular para tratar con este tema y con esta sanción disciplinaria. Se menciona a la persona por nombre para que toda la congregación unánime pueda evitar tener compañerismo con la persona. No es para ser malos con esa persona, ¿sí? Sino para que pueda producir, la disciplina pueda producir resultado, un efecto positivo en su vida. Y entonces la congregación unánime va a evitar tener compañerismo con esta persona y al mismo tiempo amonestarlo cuando tenga la oportunidad. Y amonestarlo significa poner en la mente, advertir o reprender. Y esta palabra describe lo que un creyente hace cuando se encuentra con un hermano impenitente. No va a hablar de fútbol, ni de la familia, ni de su hobby, sino que lo llama al arrepentimiento, advirtiéndole de la seriedad de las consecuencias de su pecado y la falta de comunión con Dios. Entonces, no está hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Del tiempo, del clima, del fútbol, de la política o de lo que sea, sino de su alma, de su situación y del peligro que está deslizándose cada vez más lejos de la comunión del Señor y está arruinando su vida en el pecado y necesita volver. Nuevamente, no debemos tener a la persona impenitente por enemigo. Si fuera nuestro enemigo, listo, ya no tengo más contacto, no le digo nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Jonás. Dios lo mandó a predicar a sus enemigos para que se arrepientan. Y él no quiso ir al principio. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y él no quería eso, no quería la restauración de sus enemigos, de los asirios. Bueno, nosotros tenemos que tener amor para con aquellos, aún aquellos que han sido impenitentes, que una y otra vez han resistido
la reprensión. Y debemos mostrar ese amor amonestando al hermano para que vuelva a la comunión. No debemos entonces tener al impenitente por enemigo, sino que debemos reprenderlo como haríamos a un hermano que amamos y que se ha desviado de la verdad. Notemos el amor que uno debe tener para con la persona impenitente hasta el final, ¿sí? O sea, no es cuestión un amor superficial que dice, bueno, yo me voy a arriesgar, lo voy a confrontar, no sé lo que me va a decir, no sé a dónde me va a mandar, pero yo lo voy a confrontar y si no me escucha, listo, ya me lavo las manos y se termina todo. No, amor que se arriesga para reprenderlo privadamente, amor que insiste con 2 o 3 testigos, amor que insiste para involucrar a la iglesia, amor que aún después de disciplinarlo, sigue amonestándolo para buscar su arrepentimiento. Así que todo contacto que los creyentes hagan con el impenitente es para amonestarlo, sea que lo vayamos a visitar, sea que lo llamemos por teléfono, sea que le mandamos mensaje, es todo para reprenderlo, para hacerlo volver, hacerlo recapacitar, mostrarle el error de su camino, mostrar el peligro en el cual está. Y en este versículo mismo tenemos también el objetivo de ser excluido de la comunión. Dice, para que se avergüence, ¿no? Para que se avergüence, al final del versículo 14. Entonces, el objetivo de ser excluido de esa comunión, de ya no tener comunión con esa persona, ya no pasar un tiempo lindo con esa persona y compañerismo, el objetivo es que esa persona tenga vergüenza de su propio pecado. Antes, descaradamente, obviamente no tenía vergüenza de su pecado. Pero si deja de tener este compañerismo, pronto se va a empezar a dar cuenta que se está sintiendo solo. Y debe causar una vergüenza por su propio pecado. El pecado debe traer vergüenza al creyente. Y cuando el corazón de la persona está tan dura que no siente vergüenza por lo que hace, a través de la disciplina de la iglesia, Dios quita de la vida de esa persona toda amistad y compañerismo profundo. Le quita todo soporte emocional y espiritual del que dependía por parte de los otros creyentes. Sentimos eso, ¿no? Sentimos el apoyo de la familia de la fe. ¿Qué pasa si se saca todo ese apoyo emocional y espiritual? Y solamente cuando me encuentro con esos hermanos en Cristo, me están reprendiendo, reprendiendo o amonestando por mi pecado. Ya no puedo apoyar en ellos en cuanto a mi vida emocional o espiritual, en cuanto a otras cosas. Y entonces, el propósito de esto es para que tenga vergüenza de sus actos y se arrepienta de su pecado. Yo he escuchado personas que dicen, ¿sabe que tengo vergüenza de volver a la iglesia? ¿No? Después de haberse apartado del Señor, tengo vergüenza. Y bueno, más le vale tener vergüenza. Pero uno tiene que tragarse esa clase de vergüenza también, arrepentirse sinceramente y volver a la comunión. Cuando uno no tiene vergüenza, ahí ese es el peligro. Eso es lo que pasa con el pecador impenitente. No tiene vergüenza. Pero cuando empieza a tener vergüenza, empieza Dios a trabajar en su corazón y comienza a ver esa tristeza, que ese es otro paso aquí. Uno de los objetivos es causar que el transgresor tenga vergüenza de su situación y de pecado. Pero para que esto suceda, no puede haber asociación fraternal con el disciplinado. Dice, no juntéis con él. ¿Saben? Si toda la iglesia no se pone de acuerdo con esto y solamente algunos no se juntan con la persona impenitente y el resto sigue teniendo compañerismo con ella, esa persona no será estimulada a tener vergüenza de su pecado. Total, la mitad de la iglesia lo apoya, No sentirá la necesidad de arrepentirse porque siente que los hermanos o parte de los hermanos lo apoyan. Y por eso, para que la disciplina sea efectiva, la iglesia debe apoyar la sanción disciplinaria y excluir al impenitente de esa comunión o ese compañerismo. No estamos diciendo que no puede venir a la iglesia. Queremos que venga a la iglesia. Pero no vamos a poder tener la comunión con esa persona que hemos tenido anteriormente para que se avergüence, para que vuelva
que se arrepiente y vuelva. Pero también, no solamente para que se avergüence, sino para que tenga tristeza. Pablo dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Lo que no ha tenido este hermano impenitente es tristeza por su pecado. No siente tristeza por su pecado. Parece como que ama su pecado y no lo quiere abandonar. Pero cuando Dios produce cierta tristeza por su pecado, va a producir arrepentimiento, se lo va a confesar y se va a apartar. Y por eso esa tristeza que Dios causa en la vida del pecador lo lleva a arrepentirse de su pecado.